Hola a todos mis queridos seguidores, hoy yo voy a comercializar con el móvil y el trading con el móvil es bastante cómodo si están en una situación cuando no pueden traer su laptop. Entonces aquí el móvil le puede ayudar muchísimo. Y hoy lo que quiero hacer es utilizar una estrategia basada en el análisis técnico, o sea que hoy vamos a trabajar con niveles de soporte, resistencia, tendencias ascendentes, descendentes y otras situaciones y tendencias en el mercado, ¿vale? Como siempre les pido ver hasta final este vídeo porque quizá esta forma y esta estrategia les van a gustar y así podrán ganar mucho y mucho dinero. Y bien, hoy vamos a ver si podemos pronosticar correctamente el gráfico con una pantallita no muy grande, ¿vale? Y pues vamos a por ello. Yo acá ya veo un punto para entrar y miren cómo es, ¿sí? Pues aquí vamos a abrir una posición larga de 1 minuto porque vemos que aquí está el nivel de resistencia y vemos que después del primer toque del nivel ha habido un bajón y después del bajón el precio ha dado vuelta y de nuevo se acercó hacia nuestro nivel. O sea que habíamos tenido un chiquitico apretón, vimos que el precio empezó a salir por fuera del nivel y es donde hemos abierto o entrado en una posición larga. Aquí con más probabilidad el precio seguirá arriba, o sea que el nivel de resistencia va a romperse y con este movimiento intentaremos ganar. Normalmente en las situaciones así 1 minuto es suficiente, por eso vamos a ver cómo cambia el precio. Bueno, bastante bien, el precio realmente siguió arriba y es donde ganamos. Nosotros pudimos ganar aquí con este movimiento y 1 minuto nos ha sido suficiente. Muy buen comienzo, vamos a ir con otro punto. Bien amigos, miren, aquí abajo está el nivel de soporte. Si vemos que antes el precio había tocado el nivel, en el momento actual después del segundo toque hemos tenido un crecimiento, se forman las velas verdes. Por eso aquí quiero abrir una posición corta de 2 minutos porque aquí con más probabilidad que después de este crecimiento el precio seguirá hacia el nivel, o sea para abajo, y como el precio antes ya había tenido el potencial para bajar y las máximas aparecen más abajo, pues con este movimiento descendente intentaremos ganar. Aquí he tomado 2 minutos de tiempo porque el precio puede seguir en la zona de flat y teniendo en cuenta todos estos movimientos tomamos ese tiempo. Normalmente en estas situaciones todo funciona de la misma manera. Así que nos queda esperar acá. Y chicos, no olviden de entrar en mi canal cerrado en Telegram si todavía no están allá. Yo con mucho gusto les voy a esperar para compartir más ideas, más estrategias, más de todo, anunciar mis videos y darles un poco de vida real. Así que únanse, para esto escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les voy a añadir allá, ¿vale? Porque yo primera no escribo a nadie, así que voy a esperar sus mensajes. Muy bien amigos, vemos que el precio realmente ha cambiado su movimiento y aquí pues el rumbo, ¿no? Es donde ganamos. 2 minutos aquí nos han sido suficientes porque el precio tiene buen potencial para bajar y como pueden ver estas situaciones sí que funcionan muy bien. Vamos a seguir y vamos a encontrar otros momentos. Aquí arriba está el nivel de resistencia y vemos también que en el momento actual tenemos la tendencia ascendente, el precio se acerca hacia el nivel, ¿sí? Y aquí hasta el nivel de resistencia sí que hay espacio aún, por eso en esta situación voy a abrir una posición larga de 1 minuto según la tendencia ascendente, porque con más probabilidad el precio seguirá yendo hacia el nivel y vemos que el precio acá tiene buen potencial para crecer, ¿no? Y con este movimiento ascendente intentaremos ganar. Y como hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio, 1 minuto nos va a ser suficiente. Por eso vamos a ver y vamos a esperar. Bien amigos, el precio siguió arriba y nosotros ganamos acá. Esta situación realmente funcionó bien, por eso yo creo que todo está perfecto y vamos a por otros momenticos. Pues aquí arriba está el nivel de resistencia, ¿sí? Vemos que después de la tendencia ascendente el precio tocó el nivel y luego empezaron a formarse las velas rojas. Entonces aquí quiero abrir una posición corta según la tendencia descendente porque vemos que el precio se empujó para ir abajo del nivel de resistencia
y aquí con este movimiento quiero ganar. El precio va abajo bastante rápido, seguro, y yo creo que un minuto va a ser suficiente. A ver, y amigos, no olviden de suscribirse también a mi canal en YouTube para no perder nada de vídeos que voy publicando. Bien, porque el precio sigue abajo y es donde ganamos. Esta situación funcionó bien y aquí un minuto nos ha sido suficiente. Siguen formándose las velas seguras rojas. ¿Qué me pasó hoy con colores? Y vamos a seguir. Ok, aquí lo que vemos es que había una tendencia ascendente. Sí, el precio se acercó hacia el nivel de resistencia y del toque del nivel empezaron a formarse las velas rojas. El precio va seguramente abajo y es donde yo quiero abrir una posición corta de un minuto, porque vemos que el precio se empujó del nivel, tenemos el bajón y con este movimiento descendente intentaremos ganar ahorita, y yo creo que un minuto va a ser suficiente porque normalmente en las situaciones así siempre el resultado es igual, o sea que todo funciona de la misma manera. Por eso aquí nos queda esperar. Ok, genial, el precio sí que siguió abajo y es donde ganamos. Como pueden ver acá, un minuto nos ha sido suficiente, pudimos trabajar con este movimiento, sí para abajo, y después de este bajón ha habido reversión del precio y ahora es cuando empiezan a formarse las velas verdes, pero nosotros pudimos captar el movimiento y ganar aquí. Qué bien está, y vamos a seguir. Bien, acá abajo está el nivel de soporte, ¿sí? Lo pueden ver. Y vemos que en el momento actual el precio se acercó hacia el nivel, se forman las velas impulsivas rojas y aquí el precio tocó el nivel de soporte, por eso quiero abrir una posición larga de un minuto, porque aquí con más probabilidad que de este nivel habrá reacción, el precio va a entrar en zona de correcciones y habrá un chiquitico crecimiento del precio, y con este movimiento en correcciones intentaremos ganar. Espero que un minuto nos va a ser así aquí suficiente, porque como entienden, después de un movimiento unilateral siempre hay una reacción al lado opuesto, por eso esperemos. Muy bien, porque ha habido una ruptura falsa del nivel de soporte y después el precio ha cambiado el rumbo, empezaron a formarse las velas verdes y aquí nosotros pudimos ganar con este movimiento, ¿sí? Un minuto aquí nos ha sido suficiente, por eso todo está así de bien y vamos a por una más. Bien, aquí lo que está es el nivel de resistencia y vemos que el precio ya varias veces había tocado el nivel y vemos que las mínimas básicas aparecen cada vez más arriba. En el momento actual tenemos un chiquitico apretón del nivel de resistencia, por eso abrimos una posición larga de un minuto, porque con más probabilidad próximamente el precio irá arriba y el nivel de resistencia se romperá, y con este movimiento ascendente intentaremos ganar. Creo que un minuto va a ser suficiente, así que vamos a ver. Bueno amigos, aquí desgraciadamente tuvimos las velas rojas y aquí perdimos porque el nivel no se ha roto y el análisis técnico no funcionó así como queríamos. No pasa nada, son momentos que pasan y no siempre se puede pronosticar bien el próximo movimiento del gráfico, pero como en mi depósito tengo dinero, entonces vamos a seguir haciendo trading. Bien, vamos a ver cómo era el gráfico antes. Vemos que antes estaba así aquí arriba el nivel de resistencia y vemos que en el momento actual tenemos la tendencia ascendente. El precio se acerca hacia el nivel, por eso aquí vamos a abrir una posición de 5 minutos larga según la tendencia ascendente, porque con más probabilidad acá el precio va a ir hacia el nivel y con este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar. 5 minutos aquí tomo con el tiempo de sobra, teniendo en cuenta las posibles zonas de flat, bajones, saltones, ya saben, ¿no?, cómo funciona. Y hay suficiente espacio hacia el nivel, por eso yo creo que 5 minutos van a ser bien y bien suficientes.
Así que vamos a ver, y mientras esperemos de cómo termina nuestra posición, amigos, yo quiero invitarles a probar la plataforma Quotex o Pocket Ocean si todavía no las han probado, porque la verdad es que son dos plataformas que a mí me encantan, son muy cómodas, muy rápidas, con el dinero protegido, con retiro y depósito fáciles. Así que vayan a probar estas dos plataformas y a la hora de hacer su primer depósito utilicen el promo código para recibir 50% más hacia su depósito. Aprovechenlo y vamos a ver la posición. Genial, lo hemos previsto genial porque el precio realmente siguió hacia el nivel y este nivel se ha roto, entonces acá es donde ganamos seguramente. El precio realmente tiene buen potencial para crecer y esto me gusta. Vamos a seguir para encontrar otro punto. Aquí, ok, acá vemos el nivel de soporte, ¿sí? Y vemos que el precio de nuevo se acercó hacia el nivel, después de lo cual vemos el crecimiento del precio. Y ahora lo que se está haciendo son las velas rojas, entonces vamos a abrir acá una posición corta de 2 minutos porque con más probabilidad el precio irá hacia el nivel de soporte y yo creo que el nivel puede romperse porque antes vemos que había una ruptura falsa cuando el precio salió por fuera de esta línea y es bien probable que este nivel ahorita va a romperse seguro. Por eso con este movimiento descendente intentaremos ganar. Y miren, ahora vemos que ya se formó una vela impulsiva roja y ya salió por fuera del nivel. Así que nos queda acá esperar para ver los resultados. Bien, bastante bien, porque el precio siguió abajo, miren, y el nivel de soporte se ha roto y es donde ganamos. Nosotros pudimos pronosticar aquí correctamente el próximo movimiento del precio y 2 minutos aquí han sido suficientes. Estas situaciones me gusta cómo funcionan y vamos a seguir así mismo. Aquí vemos que ha habido una tendencia ascendente, ¿sí? Y después del toque del nivel de resistencia ha habido un chiquitico bajón y después de este bajón el precio de nuevo va acercándose hacia el nivel. Entonces aquí lo que vemos es un chiquitico apretón del nivel de resistencia. Por eso aquí podemos abrir una posición de 2 minutos larga según la tendencia ascendente porque seguro que el precio irá arriba y es bien probable que este nivel se rompe, porque el precio últimamente tiene un potencial para crecer y con este movimiento ahora intentaremos ganar. Y 2 minutos aquí he tomado teniendo en cuenta todos los momentos del movimiento del precio, la zona de flat, algún bajón, alguna ruptura, algún saltón, o sea que necesitamos que la posición se cierre más arriba, ¿no? Por eso determinar el tiempo por cuánto entrar en la posición me ayuda a mi experiencia en trading. Espero que esto lo entiendan y esto es muy importante, comprender que la experiencia y la práctica ayudan muchísimo. Así fue, miren, el precio sí que siguió hacia el nivel y el nivel de resistencia se ha roto. 2 minutos aquí nos han sido suficientes y pudimos ganar acá con este movimiento ascendente. Estas situaciones realmente funcionan bien y yo creo que aquí podemos terminar. Voy a fijar mis ingresos y voy a ir del mercado. Todas las situaciones hoy funcionaron bien, pero hoy la verdad es que tuvimos una pérdida, pero a pesar de esta posición nosotros sí que pudimos ganar y en la mayoría de los casos las situaciones comerciales funcionan de la misma manera y nosotros así podemos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio y yo hoy pude hacerlo con mi móvil, o sea que una chiquitica pantalla en comparación con un laptop y esto no me da nada de incomodidad. De todas formas yo así puedo encontrar situaciones en las que entrar, por eso quiero decir que es bien real y bastante cómodo comercializar con el móvil y no siempre tienen que ir con su laptop. Es muy importante tener conocimientos, tener experiencia y luego les va a dar absolutamente igual qué dispositivo utilizar. Así que yo les invito a hacer
a ponerlo todo en práctica, a entrenarse más y más, y para esto no olviden de que tenemos la cuenta demo, ¿vale? Que no siempre se necesita para esto un dinero real. Y como les había prometido, en este video les voy a publicar las capturas y los nombres de las personas que han ganado $100. Recuerdan el concurso mío, pero aquí no termina el concurso. Igual ustedes tienen el chance de ganar. Para esto recuerdan que tenemos condiciones: poner me gusta en este video, dejar algún comentario, que sea un comentario real, un comentario que tenga un sentido, no solamente un emoticón, ¿sí? Y en el próximo video también voy a elegir así de forma aleatoria a los ganadores. Así que no lo pierdan, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, dejen un comentario y quizá la próxima vez usted va a ser el ganador. Así que yo les deseo entrenar más y más, les deseo muchísimo éxito, les invito también a suscribirse a mi canal en YouTube y entrar en mi canal en Telegram, poner me gusta, comentar y pues estar al tanto. Nos vemos súper pronto y mucho éxito en trading.